Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco profundamente el honor que se me concede de estar presente el día de hoy con todos ustedes. Es un honor y un privilegio. De todos los tumores que conocemos, los tumores del sistema nervioso central aproximadamente ocupan un 40 por cada 100,000 personas. El 63% de los tumores son benignos, el 37% son malignos. La supervivencia general de los tumores malignos del sistema nervioso central en promedio es de 36%, y en los subtipos más agresivos es tan solo del 5%. Aquí en esta gráfica epidemiológica de los tumores podemos ver que gran parte de ellos, pasando solo. ¿Puedo regresarlo? Estoy pegando lo que no ves. Quiero regresar a la tercera. Disculpen. Gracias. En esta gráfica podemos ver que la mayor parte de los tumores pertenece a los meningiomas, que son tumores por lo general son benignos, tumores de hipófisis y otro tipo de tumores. Sin embargo, un porcentaje muy grande de los tumores malignos lo ocupan los gliomas, sobre todo los anaplásicos, y el glioblastoma multiforme con un 17%. El diagnóstico definitivo, una vez obtenida la muestra del procedimiento, es histológico por inmunohistoquímica, molecular y genético. Me voy a dar un balazo en el pie, pero a lo largo de toda la historia hemos visto que la cirugía para los tumores malignos no es la respuesta. Si vamos a esto, probablemente es debido a que ha habido un retraso importante en el área neurológica. En el papiro de Everett-Smith está una descripción de un paciente cuadraplégico en el cual lo mismo que estamos leyendo en ese papiro, que es el instrumento más antiguo que hay, es lo que podríamos estar diciendo ahora de un paciente cuadraplégico: no movimiento, no sensibilidad, no control de esfínteres. Después, con esa obra fundamental de hipocrática, también vimos que Hipócrates dijo que esta era una enfermedad que no debería de ser tratada. Y todo lo demás a lo largo del tiempo nos lleva a que hasta el año 2016 viene un cambio en la clasificación de los tumores cerebrales. O sea, tuvieron que pasar 2000 años para que esto cambiara. Histológicamente, los tumores cerebrales se clasifican según su aspecto histopatológico, que se basa en la caracterización de los tipos de células constituyentes y los patrones de crecimiento. Lo anterior se basa en las similitudes morfológicas de las células tumorales, además de la presencia de ciertos elementos citoarquitectónicos. ¿El tratamiento es curativo o es paliativo? Hasta el momento, como estábamos diciendo, ni lo uno ni lo otro. Hasta el advenimiento desde 2016 de los marcadores moleculares que han venido a establecer la influencia en el pronóstico de todos estos tumores. ¿Qué son los marcadores moleculares? Corresponden a cualquier gen cuya expresión permite un efecto cuantificable o observable.
características fenotípicas que además pueden detectarse fácilmente. La clasificación de la OMS en 2016 ya nos da una relación entre el fenotipo y el genotipo. Y en los gliomas difusos en adultos tienen un mayor valor pronóstico para la supervivencia global que la clasificación y la gradación histológica. Esta clasificación de 2016 nos dio categorías diagnósticas más homogéneas, definiciones estrictas precisas por categoría, mayor certeza diagnóstica y mayor valor pronóstico y predictivo. El diagnóstico molecular ha sido muy útil en estas modalidades, básicamente, en gliomas, meduloblastomas, tumores embrionarios, como el ependimoma, y las células germinales. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo se establece el pronóstico. Si hay una mutación IDH y pérdida del ATRX, la sobrevida es mejor. Si hay ATRX mutado, IDH intacto, la sobrevida es intermedia. Y si hay un IDH intacto, un ATRX intacto, el pronóstico es terriblemente malo. Antes los pronósticos tenían que ver básicamente con la proliferación endotelial, con la necrosis, con el índice mitótico, y actualmente esto ha quedado atrás debido a estos elementos. Esto es un perfil molecular de neoplasias del sistema nervioso. Voy a pasarlo rápidamente y pasaremos hacia gliomas. Aquí tenemos un algoritmo diagnóstico, es una diapositiva bastante ocupada. Sin embargo, lo que estaba yo diciendo, con respecto a la proliferación microvascular, la necrosis, si no existen algún tipo de estos elementos, como actividad mitótica y todo lo demás, la situación va a cambiar notablemente. En este perfil molecular, por ejemplo, con una célula precursora y mutación en el IDH o en IDH2, podemos ver cómo cambia definitivamente el pronóstico de los tumores, sobre todo en gliomas anaplásicos. Más adelante, o sea, el año pasado apenas surge de nuevo una clasificación de la OMS sobre tumores del sistema nervioso central. Y esta sí está basada definitivamente en todos los marcadores moleculares. ¿Cuáles son los más frecuentes, los más utilizados? IDH1 y 2. Es una enzima deshidrogenasa que cataliza el alfa-cetoglutarato. Está presente en 80% más de los gliomas difusos. Participa en el ciclo de Krebs. El IDH1 se localiza en el citoplasma y el IDH2 es mitocondrial. Se ha asociado con pronóstico favorable, con mayor sobrevida, y es un marcador predictivo para temozolomida, procarbazina y vincristina, y la radiación también. O sea, una de las cosas importantes anteriormente es que a todos los tumores se les daba este tipo de tratamiento, y actualmente, cuando no tienen este tipo de marcadores, muchas veces la terapia puede ser deletérea. Otro de los frecuentes es el 1p19q, que es la codelación o pérdida del brazo corto del cromosoma 1 y el brazo largo del cromosoma 19. Es una marca o huella genética molecular en los oligodendrogliomas. Todos los oligodendrogliomas con esta lesión tienen mutaciones del gen IDH1 y 2. Se correlaciona también con una supervivencia promedio mayor y predice una mejor respuesta al tratamiento con radioterapia y quimioterapia. MGMT, que es la metilación del promotor del gen MT. La enzima MGMT es una proteína de reparación del DNA que básicamente repara las lesiones tóxicas. Está presente en un 35 a 75% de los glioblastomas y en un 50-80% en astrocitomas difusos. Es un marcador de mejor respuesta a temozolomida y radioterapia. Y resulta en un aumento significativo del tiempo de progresión y supervivencia general. Es un marcador de pronóstico favorable en astrocitomas de alto grado. TERT,
codifica para la enzima telomerasa, encargada de añadir y mantener segmentos de repetidos de DNA localizados al final de los telómeros. Es una expresión en células que requieren reposición constante y en células neoplásicas, presente en el 80% de los glioblastomas en adultos, y los pacientes con glioblastoma multiforme sin mutaciones en TERT tienen mejor supervivencia y es poco frecuente en los astrocitomas. Aquí podemos ver un ejemplo entre un glioblastoma IDH wild type y un glioblastoma IDH mutado. Por el lado izquierdo es el más frecuente, un 90% contra un 10%. La edad de presentación es más corta, 62 años, más larga, perdón, 62 años en el wild type contra 44 años en el otro. La proporción es 1.42 a 1, mujeres contra pues, disculpen, necrosis extensa en el wild type contra necrosis limitada, y obviamente los resultados son tremendamente diferentes. Esto es lo que hemos hecho en el Centro Médico ABC, en la unidad de neurociencias, en los últimos años, 20, 21 y 22. La mayor parte de los tumores que hemos encontrado, de los tumores malignos, han sido tipo wild type, o sea, de un muy mal pronóstico. En cuanto a meduloblastomas, nombrados en 1924 como espongioblastomas cerebelli y más adelante en 1930 como meduloblastomas. El WNT se encuentra en niños mayores, adultos 15%, es muy raro en menores de 4 años, y la sobrevida general es 90%, principalmente en niños. El CISH en menores de 4 años, adolescentes y adultos jóvenes, con una sobrevida a 5 años de 76%. P53M de 4 a 17 años, una sobrevida de 20 a 35% en 5 años. Y el non-WNT y non-CISH no existe en adultos, 45% en niños pequeños, una sobrevida a 5 años del 50%, y el grado 4 a cualquier edad, más frecuente entre 5 y 15 años. Una gráfica muy parecida sobre meduloblastomas con este tipo de marcadores. Y lo mismo aquí, con las alteraciones y las copias cromosómicas que estamos viendo. El tratamiento en general es cirugía, radioterapia y quimioterapia. Y aquí era una de las cosas que estaba yo diciendo inicialmente. Si hay MB-CISH y TP53 y muestran tendencia cromotrípsica, se deben evitar alquilantes y radioterapia, ya que dañan más al individuo al recibir este tipo de tratamiento. En cuanto a ependimomas, estos tienen una subclasificación un poco más compleja, que va a depender primeramente de su localización, ya sea supratentorial, infratentorial o en médula espinal. Si se trata de ependimomas o subependimomas, esto va a ser determinado por histología y por determinación molecular. Y hay múltiples marcadores moleculares, EPTA, YAPI, 3K27, FPA, FBB, y son grupos que se presentan sobre todo en fosa posterior en meduloblastomas, en ependimomas. Unas cuantas palabras en cuanto a células germinales. Anteriormente nada más se pedía la alfa-proteína, la alfa-fetoproteína, la fosfatasa alcalina y la gonadotropina coriónica. Y eso era suficiente para dar un tratamiento. Actualmente ha cambiado y se necesita una biopsia para poder determinar todo esto. Rápidamente, vamos a ser sustituidos neurocirugía pronto por este tipo de técnicas, definitivamente. Actualmente se necesita una biopsia y tejido, pero si vamos a las biopsias líquidas que se pueden obtener ya sea en sangre o en líquido cefalorraquídeo, este es el futuro
para ese tipo de tratamiento de tumores. En conclusión, múltiples mecanismos desembocan en vías de señalización comunes, como la determinación de perfil molecular. Es necesario crear nuevas estrategias de tratamiento diferentes a las actuales para poder llegar a resultados distintos, aumentar la sobrevida, la calidad de vida y buscar la potencial cura. La conversión de astrocitomas hacia oligodendrogliomas. La visión de cáncer debe de cambiar de una visión destructiva hacia una perspectiva. Tratamientos dirigidos y prevención en la generación de tumores. En tumores del sistema nervioso central, la toxicidad por la terapia adyuvante puede traer consecuencias deleterias que disminuyen la calidad de vida y aumentan la mortalidad del paciente. La clasificación de tumores, la clasificación molecular en los tumores del sistema nervioso central impacta primero en su diagnóstico, cambio de paradigma, entidades moderadamente definidas y reducción de falsas positivas. Las terapias deben ser dirigidas a líneas moleculares específicas. La predicción o respuesta al tratamiento evita tratamientos innecesarios, costosos y potencialmente perjudiciales por exceso, defecto o toxicidad intrínseca. El tratamiento específico debe ser según el tipo molecular de la lesión. Y la inmunoterapia, el diseño de vacunas y dirigidas contra el tumor o su medicamento es el futuro ante este tipo de situaciones. Muchas gracias.